Hola amigos de la Fosa Escéptica, bienvenidos a esto que es el programa episodio show número 70 de la Fosa Escéptica. Y antes que otra cosa suceda, bueno, mi nombre es Alfonso Villalpando y me da mucho gusto estar en este capítulo número 70. Así como que quien no quiere la cosa, el tiempo pasa y ahora ya estamos aquí en el 70. Bueno, antes que otra cosa suceda, amigos de la Fosa Escéptica, quiero decirles que atiendo, leo y reviso todos sus comentarios de la plataforma iVoox y de Spreaker también. Perdón. En iVoox o como lo quieran llamar, no sé todavía cómo se pronuncia. Me dejaron un mensaje interesante y creo que vale la pena que lo lea antes de empezar. Fíjate que mi amigo Vicens, así se firma él o ella, no tengo idea si es hombre o mujer. Me dice, hoy me dejó un mensaje que decía, el programa está muy bien, pero no entiendo lo de la música. Sería mejor, a mi modo de ver, sin música. Y en otro capítulo, en un libro de terror llamado Biblia, que es el programa de la Fosa Escéptica número 63, me dejó otro mensaje parecido que dice que el programa está muy bien, pero no entiendo lo de la música. Cada poco ya tenemos Spotify. Y la verdad, te voy a decir, mi estimado Vincent y amigos, tiene razón. Muchas veces uno hace las cosas por comodidad y luego se da uno cuenta que la está regando y gacho, como decimos aquí en México. Y bueno, lo que intento con esta Fosa Escéptica es irla mejorando pues continuamente y todos los capítulos, todos los días que me toca hacerla, ahora con un poco más de frecuencia que antes. Y básicamente lo estoy haciendo cuando tengo el interés o cuando el tema con el que me encuentro de repente digo, oigan, esto podría ser interesante para la fosa, ¿no? Y atendiendo a esa recomendación de mi amigo Vicens, es que he decidido darle un como giro a esta fosa y no poner tanta música, y como él dice, bueno, pues para eso hay otras plataformas más de música, más dedicadas a la cuestión de la música, y hacerlo como un programa de radio con música, pues es redundante. Entonces, la verdad es que creo que tiene razón mi estimado Vicens, y vamos a intentar esto con alguna cortinilla nada más muy leve de música para cambiar de tema, como un rompecortes que le decimos en la televisión, y hacerlo más ágil, y así vamos a intentarlo. También me pongo en la idea de que yo, como antes de ser un promotor o un usuario de estas plataformas como podcast, como hacer un podcast, como tener mi propio podcast, antes, mucho tiempo, soy y sigo siendo un asiduo consumidor de este formato y oigo muchos. Les recomiendo, por ejemplo, uno que se llama Ateorizar, que es con el que me encuentro hace poco tiempo de nuevo, después de haberlos dejado un rato. No entiendo por qué los dejé. Creo que ellos terminaron de alguna manera y luego lo volvieron a retomar, cosa de la que ya hablé yo en la Fosa Escéptica de ayer. Y me los volví a encontrar y es un podcast de terminología de tema ateo, muy interesante. Ateorizar, en iVoox también lo pueden encontrar. Y antes, pues bueno, soy un asiduo consumidor de este formato que me parece muy interesante, en el sentido de que escuchas el tema que te conviene, lo oyes cuando se te pega la gana y es muy cómodo. Entonces, antes de hacer mi Fosa Escéptica, me declaro un adicto al formato del podcast. Y sí, yo como consumidor también entiendo que es muy cómodo hacerlo, escucharlo y no tener cortes de ningún tipo.
y poniéndome en el lugar de consumidor del podcast, de este formato, me doy cuenta de que mi estimado Vicens tiene muchísima razón. Es por eso que este día, en el número 70, que podría ser cabalístico para la fosa escéptica, pues lo intente yo de esta manera. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos de los mitos y sobre algunas de las reliquias que existen en la religión católica, que son un verdadero mito. Vamos a empezar estas fosas escépticas con varios temas. El día de hoy vamos a hablar acerca de el Santo Sudario o manto de Turín, pero vamos a hablar de otro tipo de mitos que iremos desmitificando precisamente a lo largo de estos 7, 8 programas que dedicaré para este tipo de tema. El Santo Sudario de Turín, que según esto fue el manto con el que se cubrió el cuerpo del supuesto Cristo al momento de haberlo bajado de la cruz y de haberlo puesto en esta cueva en donde los antiguos judíos dejaban a los muertos hasta que se deshacían, o sea, la carne se podría, y después los huesos los ponían en una urna y ya los guardaba la familia. Y vamos a hacer esta fosa escéptica hablando de precisamente de esta sábana santa o santo sudario o túnica de Turín. Vamos a empezar una pequeña pausita musical como de 3 horas. No, mi estimado Vicens, y no, amigos, vamos a hacer un pequeño rompecortes nada más. Vamos a acomodarnos y empezamos con la fosa escéptica del día de hoy. El Santo Sudario. El pedazo de lino con la imagen de una figura humana guardado en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia, es considerado por muchos el sudario que cubrió al cuerpo de Cristo durante las 36 horas que estuvo muerto, según los apóstoles. Aquí nos enfrentamos con una cuestión muy curiosa. Cuando los religiosos, los católicos, dicen que Dios murió por nuestros pecados, cometen un error. Realmente no murió. Estuvo, ¿cómo te diré? Muerto, día y medio, a más 2 días. A lo mucho, no sufrió lo que vendría siendo la flagelación, que lo clavaron en la cruz, pero él era Dios, ya sabía lo que le iba a pasar. A lo mucho, lo que pasó con él fue que tuvo un mal fin de semana. Pero ese es otro tema del cual ya hablaremos después. Es uno de los mayores, el Santo Sudario es uno de los mayores íconos de la fe cristiana, conocido también como sábana santa, y es un imán que atrae cada año a millones de personas. Mide 436 centímetros de largo, o sea, 4 metros y medio, por 113 de ancho, o sea, 1 metro y cachito. Y en ella se puede apreciar la fisonomía de un hombre de mediana edad, de frente y de espalda, con marcas y traumas físicos propios de torturas y de una crucifixión que tradicionalmente ha sido relacionado con Jesucristo. El hecho que la primera fotografía tomada en 1898 coincidiera con un perfecto negativo generó la idea de un milagro. Este perfecto negativo se refiere al hecho de que si ustedes tienen la oportunidad, ahora que pase la pandemia, de ir a Turín y ver el Santo Sudario, cosa que no es muy común porque creo que no está a la exposición diaria en Turín, sino que lo
la ponen en exhibición determinadas épocas y por muy pocos días. El hecho que la ves y parece que no tiene nada, y este perfecto negativo es al momento de querer revelar esta fotografía en 1898, se dieron cuenta que aparecía la imagen de un ser humano. Pues esto generó la idea de un milagro. Su autenticidad ha sido cuestionada desde que se tiene conocimiento del mismo. En 1353, cuando un caballero francés decidió construirle un santuario en la ciudad de Lirey, en la diócesis de Troyes, en Francia. Se escribe Troyes, para los que sepan francés. Yo lo pronuncio a según entiendo, ¿no? En aquella época no era el único sudario que reclamaba autenticidad, dado que las primeras referencias seguras sobre la existencia del sudario se remiten a mediados del siglo XIV. El periodo de tiempo que existiría entre el entierro de Jesús y la aparición medieval del sudario en Europa resulta problemático para quienes pretenden que se trata de la tela usada para cubrir el cuerpo de Cristo. 1389. En 1353 se tiene conocimiento de este santo sudario, o sea, después de la muerte de Cristo, 1320 años. 1320 años. En 1389, el obispo de Troyes, Pierre de Arcis, denunció en una carta al Papa que la imagen era un fraude, indicando que ya había sido denunciada anteriormente por su predecesor Henri de Poitiers, al que le extrañaba que no fuera mencionada en ningún evangelio. Según Darcis, un examen riguroso descubrió eventualmente cómo la imagen había sido astutamente pintada, siendo la verdad corroborada por el propio pintor, esto es, que fue producto de la mano del hombre y no se formó milagrosamente. Esto decía Pierre Darcis. En la carta no se nombra al artista. La carta menciona también el esfuerzo del obispo Henry por eliminar la veneración, pero que la tela fue rápidamente escondida unos 35 años, lo que concuerda con los detalles históricos conocidos. A los 32 años de este pronunciamiento, la imagen volvió a exponerse, pero el rey Carlos VI de Francia ordenó retirarla de la iglesia de Lirey, aceptando su falsedad. Los comisionados fueron incapaces de llevar a cabo la orden. Pese a las declaraciones del obispo Darcis, el primer antipapa Clemente VII prescribió indulgencias a los que peregrinaran a la iglesia, por lo que la veneración continuó. Sin embargo, se debía proclamar en voz alta que lo que se exhibía no era sino una figura o representación del verdadero sudario de nuestro Señor. En 1506, el Papa Julio II, consciente de la veneración pública del sudario, establece el 4 de mayo como el solemne día de veneración y oficio de la reliquia. A partir de aquí se inicia la tradición de replicar la sagrada tela. De hecho, se conocen varias copias alrededor del mundo. En 1532, el sudario resultó dañado en un incendio en la capilla donde se guardaba. Una gota de plata fundida de un relicario le dejó una marca dispuesta simétricamente entre las diversas capas de la tela doblada. Esta tela la mantenían así, doblada, y cuando hubo este incendio, un relicario de plata, al ser consumido por las llamas, dejó caer una gota sobre la tela y esta traspasó la misma, haciendo que se dañara esta tela, ¿verdad? Las monjas clarisas trataron de reparar el daño con parches. Luego de muchos viajes, avatares y cambio de manos, que no es el caso citar aquí, la tela terminó en 1578 en Turín, donde en 1694 se le construyó una capilla santuario donde actualmente se venera. Fue propiedad de la Casa de Saboya hasta 1983, fecha en que se otorgó a la Santa Sede.
Las últimas exhibiciones públicas del sudario fueron durante el jubileo del año 2000 y las celebraciones del bicentenario del nacimiento de Don Bosco en el 2015. También Benedicto XVI autorizó una exposición entre el 10 de abril y el 23 de mayo del 2010. Al ser una reliquia que la misma Iglesia considera de dudosa procedencia, pues como que no se quieren aventar la onda o la aventura, ¿verdad?, de ponerla en exhibición mucho tiempo y así como darle una capa de autenticidad a esta tela, sino que la muestran solamente en ocasiones muy especiales, ¿no? Muchos creyentes consideran la imagen como un efecto consecutivo a la resurrección de Jesús, sugiriendo causas milagrosas o seminaturales que pudieron haber sido parte del proceso. Afirman que, puesto que la lógica obliga a descartar todas las hipótesis, hay que pensar en un hecho sobrenatural único para una imagen única, la resurrección de Jesús. Según ellos, la existencia de todo el conjunto de datos que aporta la sábana obliga a pensar que se trata de Jesús, antigüedad y tipo de heridas, entre otras cosas, ¿no? Se ha sugerido que el sudario colapsó a través del cuerpo glorificado de Jesús y que la imagen podría haberse formado por contacto directo al depositarse la sábana, dando así a una imagen de detalle, y que por ser distinta la duración de este contacto en función de la distancia con el cuerpo, habría una intensidad pictórica variable. Quienes apoyan esta teoría señalan impresiones de dientes y huesos al estilo de los rayos X. Perdón, ando un poco mal de la garganta. Hay una ciencia, pseudociencia, que se formó después del descubrimiento o de la exhibición de esta sábana santa, que se llama sindonología. Los devotos del Santo Sudario inventaron esta nueva ciencia, del griego sindone, que significa sábana, cuyo cometido es el estudio de la misma, ¿no?, de este pedazo de tela. Existen poderosas organizaciones sindonológicas que buscan probar que esa reliquia es la mortaja de Jesucristo. Para conseguir sus fines, esta pseudociencia falsea los datos objetivos que invalidarían su hipótesis, alcanzando extremos realmente patéticos. En 1950 se celebró el primer Congreso Internacional de Sindonología en Roma y en Turín, y en 1959 apareció el primer número de la revista Sindón, que hoy es semestral, publicada por el Centro Internacional de Sindonología, fundado ese mismo año. También el Centro Español de Sindonología publica desde 1996 la revista Linteum, que es semestral. Las actuales asociaciones sindonológicas más prestigiosas pues son las de Italia, la española y sobre todo la norteamericana, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? También hay que mencionar, entre otras, la francesa y la inglesa. Están esparcidas en casi todo el mundo. Todas las ponencias presentadas en sus congresos y publicadas en las revistas defienden la autenticidad de la reliquia. Pero la sindonología es también una próspera industria. Aquí viene el negocio. La diócesis y la catedral de Turín se han convertido en uno de los principales destinos del turismo religioso. Cada año aparecen cientos de artículos y decenas de libros y videos sobre el tema, además de innumerables conferencias dictadas en simposios y congresos en muchos países. Son infinitas las estampitas, manualidades, reproducciones, fotos, relicarios y todo tipo de objetos vinculados con el sudario que circulan por todo el mundo, ¿no? Todo esto genera mucho dinero. Es ahí donde salta el asunto, ¿verdad? Aunque también es justo reconocer que muchas familias, en forma directa o indirecta, pues obtienen su sustento de esta industria. El asunto es que muchas familias, como ya lo dijimos hace un momento, muchas familias y personas obtienen sus ingresos de esta manera. No por eso
se le confiere a esta sábana santa la veracidad o la autenticidad. Ellos hacen negocio porque es negocio, no porque ellos en lo mucho estén convencidos de la autenticidad de la sábana santa, ¿verdad? Y los sindonólogos han llegado hasta organizar un diplomado de especialización desde hace casi 10 años. Ahora, la ciencia ha tratado el tema, más allá del tema de su autenticidad. La imagen existe, por supuesto, ¿no? Pero, ¿cómo fue hecha y en qué época? Se puede considerar que la utilización de nuevas tecnologías en el estudio del sudario comienza en 1898, cuando un fotógrafo aficionado, Secondo Pia, observó que en los negativos de las tomas que había realizado se podía ver con nitidez la imagen del cuerpo, ¿no? Entre los métodos propuestos para explicar la imagen, hay quien considera al sudario como la primera fotografía del mundo, atribuyendo su autoría a Leonardo da Vinci u otro artista artesano que descubrió los principios de la fotografía en esa época remota. Es muy conocido el hecho de que muchas personas que siguen o que son fanáticas o que le tienen fe a esta reliquia, dicen que no, que fue hecha por el cuerpo de Jesucristo. Pero hay otra corriente, también de dudosa procedencia, que dice que Leonardo da Vinci la pintó. La imagen habría sido producida con la ayuda de una linterna mágica, que es un sistema óptico que utiliza una cámara oscura que recibe imágenes externas, haciéndolas visibles en su interior, e invirtiendo este proceso, las proyecta hacia el exterior. Hay muchas imágenes en Internet que tratan de explicar este fenómeno óptico, por lo cual no me voy a detener, y más en un podcast que es completamente hablado, en explicar este proceso óptico que es interesante y que nosotros podemos reproducir en nuestras casas hoy en día. Y es uno de los experimentos que se hace en la escuela en el asunto de la física y de la óptica, ¿verdad? Más, esta linterna mágica se usa más compuestos de plata sensibles a la luz aplicados sobre la tela. Efectivamente, hoy se sabe que la imagen no es una pintura sino un negativo fotográfico obtenido por un chamuscamiento del tejido muy superficial que solo afecta a pocas hebras de cada hilo. En el siglo XIV ya existían los conocimientos necesarios en anatomía y los materiales para fabricar una primitiva cámara oscura. Desde tiempos antiguos se sabía que el nitrato de plata se oscurece cuando se expone a la luz, y esas sales eran de uso corriente en alquimia desde el siglo XII. Se pudo generar así un sudario falso que reemplazaría a la también falsa reliquia de Lirey, de mala calidad, que estaba en posesión de la familia Saboya desde 1453. En 1670, el Papa Clemente X da indulgencias a los que la visiten en su nuevo emplazamiento en Turín, orgulloso de exhibir una nueva síndone, que ahora sí parecía más real, muy diferente a la antigua del Lirey. Le voy a dar un traguito a mi café, mi estimado amigo que me hizo la recomendación de no poner música. Voy a poner 15 segunditos de un fondito musical y regreso con ustedes después de darle un pequeñísimo trago a mi café. Pues miren qué rápido fue esto del café. Pues ya regresé. Hablemos ahora de la pintura. En 1977 se organizó en Estados Unidos un equipo de investigación llamado Proyecto de Investigación sobre la síndone de Turín. La síndone, o sea, la sábana santa, ¿no?
por sus siglas en inglés STURP, que es el Shroud of Turin Research Project. Vámonos. Grupo científico financiado por la Holy Shroud Guild of America. Es la Sábana Santa de América, ¿no? Una organización religiosa dedicada a la promoción de la reliquia. Los sindonólogos dicen que el grupo era independiente, pero 39 de sus 40 principales componentes eran fervorosos cristianos, y el único agnóstico era Walter Macron. En 1979, Walter Macron concluyó que la imagen estaba compuesta por partículas de pigmentos. Las fibras disponibles para el estudio de las manchas fueron aquellas que quedaron pegadas a una treintena de cintas adhesivas que se aplicaron a secciones diferentes de la tela. Según Macron, los pigmentos son una mezcla de témperas, rojo, ocre y vermellón. Explicó que las partículas de pigmento se hallaban pegadas entre sí gracias a un fijador orgánico que identificó como témpera al colágeno. Macron auguró en 1980 que si algún día se hacía una prueba del carbono 14, dataría la tela en torno al 1356, con 10 años más o menos, ¿no? Su grupo de óptica electrónica publicó en 5 artículos resultados de estos estudios en revistas revisadas por científicos. Tras conocer la noticia, esta asociación que mandó a hacer el estudio, pues le retiró las muestras, lo expulsó y lo reemplazó por otro científico. Por su parte, John H. Heller escribió que Macron renunció a consecuencia de la conclusión de los revisores de esta asociación, que indicaba que sus textos contenían datos tergiversados, observaciones altamente cuestionables y conclusiones que eran pontificaciones más que lógica científica. Los miembros de este equipo que estudió la Sábana Santa afirmaron también en artículos científicos revisados por pares que los análisis físicos excluyen la presencia de pigmentos en cantidades suficientes para ser responsables de la imagen. No olvidemos aquí quién financiaba el STURP, ¿no? Era una asociación religiosa. Vittorio Pesce, antropólogo de la Universidad de Bari, también mantenía meses antes de la datación por radiocarbono que la sábana había sido confeccionada entre 1250 y 1350. Y es que los documentos históricos, la iconografía, los materiales y las técnicas empleadas bastaban y sobraban para situar la aparición de la sábana en Francia pues, a mediados del siglo XIV. Otros análisis microscópicos de las fibras parecen indicar que la imagen se limita estrictamente a la capa de hidratos de carbono de lino, sin capas adicionales de pigmentos a la vista. Los partidarios de la autenticidad del sudario replican que ninguna técnica conocida de pintura a mano puede aplicar un pigmento con semejante nivel de control sobre una superficie de fibras nanométricas. Sin embargo, las hipótesis de algunos autores críticos como Nickel o Garlacelli no suponen que la imagen fuera pintada tal como la conocemos, sino que lo que vemos son restos de una pintura original que, según testigos de la época, aparecía entonces como pintada hoy mismo. En el mismo sentido, Charles Freeman piensa que el sudario podría ser una tela pintada de las que se utilizan o de las que se utilizaban en las representaciones de Pascua, que ha perdido los colores pues, con el paso del tiempo. Voy a darle otro traguito a mi café, sin música. ¡Ay, qué rico está este café! Es un café colombiano delicioso. Espero que ustedes también lo estén haciendo mientras escuchan la fosa séptica. El tejido es de lino, ¿no? La tela de lino, dicen los supuestos expertos, corresponde al siglo I, pero ella se entrelaza en su giro en sentido horario, o sea, que lo entrelazaban en sentido de las manecillas del reloj, y los obenques judíos no seguían esta técnica, o sea, los tejedores judíos, ¿no? No parece posible que esa manufactura sea del siglo I, es más, en el año 2009 se encontró en Jerusalén un sudario datado en el siglo I
que permitió conocer realmente qué técnicas se usaban en la confección de estos tejidos. Este paño difiere mucho de la sábana santa de Turín, lo que llevó a concluir que esta última no data de aquellos años. El paño de Jerusalén es una tela mucho más sencilla con una textura diferente y dividida en 2 piezas, mientras que la famosa reliquia es más compleja y está elaborada en una sola pieza. Pasemos ahora a hablar de las manchas de sangre que tiene esta tela. Traguito de café. En la sábana se observan varias manchas rojizas que se asemejan a la sangre. Como indicamos anteriormente, Macron las identificó como meros pigmentos e informó que en ninguno de sus exámenes de las muestras encontró presencia de sangre. La tonalidad de rojo de estas supuestas manchas de sangre plantea serias dudas. Normalmente, las manchas de sangre se decoloran en relativamente poco tiempo hasta adquirir un tono parduzco, mientras que las del sudario van del rojo puro al marrón habitual. Los defensores del sudario manifiestan que las manchas no provinieron de heridas abiertas, sino de líquido exudado por coágulos. En casos de traumas graves, fíjense, como el del hombre del sudario, este líquido estaría compuesto por bilirrubina y hemoglobina oxidada, permaneciendo esta última por siempre roja. Adler y Heller, 2 investigadores, afirmaron haber hallado bilirrubina y albúmina en las manchas. John F. Fisher, analista forense, critica la validez de los análisis de sangre de estos 2 tipos, Adler y Heller, porque no son específicos y pueden dar falsos positivos. Respecto a la posición de los regueros de sangre de uno de los brazos, la publicación en el Journal of Forensic Science, firmada por el antropólogo forense de la Universidad Británica John Moores, su compañero Matteo Borrini y el químico de la Universidad Italiana de Pavia Luigi Garlacelli, concluye que las manchas no se corresponden con la imagen tradicional de un crucificado con los brazos extendidos sobre la cruz. Tampoco concuerdan con otras imágenes en las que los brazos están atados con cuerdas. Al menos la mitad de las manchas de sangre serían falsas, ya que son compatibles con la posición de un cuerpo. No son compatibles con la posición de un cuerpo ni en la cruz ni en un sepulcro. Por otra parte, según los creyentes, la sangre localizada en el lienzo sería del tipo AB, según ellos muy común entre los judíos de la época. Esto solo ya desmontaría cualquier prueba a favor. El grupo AB, según se sabe, apareció hace 1500 años por una mutación genética. Es de reciente evolución y un grupo muy raro. Solo representa el 1% de la población de Israel. No es nada común en los hebreos. Todo lo contrario, sus grupos sanguíneos más habituales de los judíos son el universal, que tiene un 37%, y el A con un 34%. Veamos ahora, después de un traguito al café, acerca de la proporción del cuerpo que se presenta en esta sábana. Luego, pues ya le di aquí a quien saque, luego de un segundo incendio en la Santa Sede restauró el sudario en el 2002. Se retiró la cubierta de la sábana, lo que permitió fotografiar y escanear el reverso de la tela, que estaba oculta a la vista. Giulio Fanti y Roberto Maggiolo, de la Universidad de Padua, de Italia, publicaron un artículo en el que afirman que se puede observar una segunda imagen en la parte oculta de la tela. Describen esta imagen como mucho más tenue, formada principalmente por la cara y las manos. Como en la imagen frontal, es enteramente superficial, estando la coloración limitada a la capa de hidratos de carbono. Lo significativo es que no se observa ninguna imagen correspondiente a la vista dorsal del cuerpo. Por otra parte, las dimensiones de las anatomías del cuerpo no son creíbles. La cabeza está completamente desproporcionada. El resto del cuerpo contiene 8 veces y media la cabeza, cuando en cualquier cuerpo la proporción es de 7.
El cuello de la figura de la sábana tiene una línea de ensamblaje entre la cabeza y el tronco, lo que denota una doble impregnación. Y por último, la longitud por la parte frontal es de 1,83 metros, mientras que la parte dorsal tiene 5 centímetros menos, como si se tratara de dos cuerpos distintos. Sin embargo, en la conferencia de Dallas en el 2005, Monseñor Ghiberti, presidente de la Comisión Diocesana de la Sabanita, y la señora Fleury Lemberg, que es la restauradora de la misma, negaron tajantemente que se hubiera observado nada parecido a lo que pretende Fanti y Maiolo. Obviamente. Mario Latendrese, comentando estas declaraciones, advierte que el trabajo de los dos autores italianos se basa en fotografías de poca calidad y carece de algunos datos relevantes, por lo que es muy difícil que pueda confirmarse. Siempre que sale, si ustedes ven el sistema de esto, ¿no? Siempre que sale alguien diciendo que es falso, alguien sale del lado religioso a denostar, insultar, o decir que no fueron tomadas las muestras correctamente, o hablar de la poca credibilidad de las personas que se oponen a la autenticidad de la sábana santa, ¿no? Se han aportado multitud de nuevos detalles al utilizar técnicas de procesamiento digital sobre la imagen, ¿no? En 1979, Piero Ugolotti dijo haber hallado caracteres griegos y latinos próximos a la cara que fueron estudiados posteriormente en 1997 por André Marion y su alumna Anne-Laurie Courage del Instituto de Óptica Teórica Aplicada de Orsay. En opinión de Gushin, las pretendidas inscripciones no tienen sentido ni gramatical ni históricamente hablando, lo que sería motivo para dudar de ellas. Pero el hecho de que se vean en unas diapositivas y en otras no, sugiere que no responden sino al deseo subjetivo de ver algo nuevo, ¿no? Es como estas fotografías que se le han tomado a la imagen supuestamente milagrosa de la Virgen de Guadalupe en el ojo, y que cada vez que se le fotografía y se analizan, de acuerdo al que lo analiza, descubren nuevas formas, figuras, seres humanos, y hay gente que hasta ha identificado caras, rostros, cuerpos, diciendo que era de Fray Juan de Zumárraga, que era de tal obispo, que se ve la imagen de, ¿me entiende? Cada quien pretende ver algo nuevo en estas imágenes. Es un efecto psicológico, que después hablaremos de él, creo que se llama paleodolia. En 1981, siguiendo con esta narración de la imagen del Santo Sudario, el padre Francis L. Filas aseguró haber detectado imágenes de monedas en los dos ojos. Según su estudio, la derecha pertenecería a una moneda de cobre romana realizada en Jerusalén entre los años 29 y 30 después de Cristo, mientras que la izquierda, la que se le puso a este personaje de la sábana santa, se asemeja a una moneda de litus del reinado de Tiberio. En el siglo I era costumbre, sí, poner monedas al cerrar los ojos a los muertos, razón que explicaría la presencia de estas monedas, en los ojos de la sábana. Su teoría fue debatida por Antonio Lombati y Alan Wagner. Gianmarco Rinaldi publicó también una crítica detallada con abundante material gráfico. Rinaldi afirma que la costumbre de poner monedas en los ojos no era hebrea, y menos ponerle monedas imperiales a un cadáver de un judío religioso. También compara las fotografías que hizo Filas con otras de mayor resolución, en las que desaparece la imagen de las monedas completamente. Cafecito. Una objeción más a la sábana gira en torno a la llamada proyección de Mercator, que es una proyección cartográfica ideada por Gerardus Mercator en 1569 para elaborar mapas de la superficie terrestre, que deforma las distancias entre los meridianos, aumentando su ancho real a medida que se acerca a los polos, exagerando así el tamaño de las tierras. Cualquiera que vea un mapamundi sabe a lo que me refiero. El mapamundi no representa exactamente la proporción de la
la Tierra o de las tierras en el planeta Tierra, porque es una imagen extendida, ¿no? Cuando se dobla, entonces adquiere su proporción que podríamos decir normal. La sábana muestra esto, muestra una imagen tridimensional proyectada sobre una superficie bidimensional plana. Una auténtica sábana mortuoria, en cambio, tendría una disposición casi cilíndrica sobre la superficie tridimensional de la cara. Espero estarme explicando correctamente para que ustedes me lo entiendan. Pongan sobre una superficie curva un pedazo de trapo y van a poder observar a lo que me refiero, ¿no? La imagen resultante presentaría una distorsión lateral completamente antinatural, con un brutal ensanchamiento a los lados, en vez de la típica imagen fotográfica que cualquier observador esperaría. Cuando a una persona, para hacerlo más claro, ¿no? Cuando a una persona le depositan una sábana sobre la cara, esta le cuelga por las orejas, ¿no? La impregnación fotográfica o radiación para los creyentes mostraría, al desplegarse la sábana, un rostro deforme, con las orejas muy separadas de los ojos por esta forma de colocar la sábana sobre la cara, ¿no? Es decir, un rostro ancho. Pero el rostro es simétrico, el rostro de la sábana santa es simétrico y no sufre el efecto de haberse apoyado sobre la cara de nadie. Además, parece más una fotografía, ¿no?, que una sábana puesta sobre la cara de un ser humano. Además, si el lienzo hubiera reposado sobre el cuerpo, las zonas de contacto se habrían marcado de manera diferente a las que estuvieran separadas de la tela, pues el tejido le habría caído por los lados. Es muchísimo más, muy más fuerte la imagen sobre las partes que están en contacto con la tela. Vamos a darle una pausita de 10 segundos para regresar con esto, que por fin le hicieron una prueba de carbono 14, el C14 famosísimo, y los resultados son realmente sorprendentes. Regresamos ahorita, nada más un ligero rompecorte. Pues, ¿qué creen? Que ya regresé. Estamos haciendo los cortes rapidísimos. Esto me está gustando. En 1988, la Santa Sede, accediendo al insistente pedido de los sindonólogos, de los mismos que apoyan, fíjense, esto fue lo curioso, ¿no? Lo irónico del asunto, fue que un grupo de sindonólogos, o sea, de estudiosos sobre esta sábana santa y que creen que realmente es la sábana con la que se cubrió el cuerpo del supuesto Jesucristo, convencidos de la autenticidad de esta misma, permitió a 3 centros de investigación, la Santa Sede, 3 centros de investigación independientes, realizar exámenes de radiocarbono sobre un trozo extraído de una esquina del sudario. El lugar de la toma de las muestras fue seleccionado tras un meticuloso estudio por los expertos textiles, que son el profesor Testor del Departamento de Ciencias de los Materiales de la Universidad Politécnica de Turín y un señor de apellido Vial del Museo de Tejidos y el Centro Internacional de Estudios de Tejidos Antiguos de Lyon, en Francia, bajo la supervisión de Michel Tait, jefe del Laboratorio de Investigación del Museo Británico. O sea, 3 tipos bastante estudiados, ¿no?, con una especialización bastante fuerte en este aspecto de investigaciones, ¿no? Se enviaron 3 muestras del sudario a 3 laboratorios diferentes. Uno fue la Universidad de Oxford, de reconocimiento internacional, la Universidad de Arizona, que también cuenta con equipos muy sofisticados, y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, junto con 3 muestras de tejido con datación acreditada procedentes de una tumba egipcia del 1100
antes de Cristo. Esto se llama una prueba doble ciego, ¿no? A los 3 laboratorios se les pidió que estudiaran estas muestras, tanto de las que ya se sabía su datación, que era como una muestra de control, y estos 3 segmentos del sudario que se quería estudiar, para evitar el sesgo y para evitar una mala interpretación, ¿verdad? Esta tumba egipcia eran de unas vendas de una momia del 200 antes de Cristo y de la capa de Luis IX del siglo XIII después de Cristo. De esta manera se podría comprobar la fiabilidad de las técnicas utilizadas. O sea, para resumir, mandaron 3 muestras de la sábana santa y 3 muestras que incluía una procedente de una tumba egipcia de 1100 años antes de Cristo, de una venda de una momia de 200 años antes de Cristo y de la capa de Luis IX del siglo XIII después de Cristo, ¿no? Cada laboratorio usó técnicas diferentes dentro del mismo método de datación, la espectrometría de masas con acelerador. Esta fue la prueba que se realizó. Las dataciones efectuadas por los 3 laboratorios avaladas por las muestras de control coincidieron en que el tejido del sudario había sido confeccionado, señoras y señores, entre el 1260 y el 1390 de nuestra era, o de la era común, como se le dice ahora para los no creyentes como nosotros, ¿no? Los datos facilitados por el carbono 14 serían los siguientes. La Universidad de Arizona dató estas muestras de la sábana santa entre el 1311 y 1373. O sea, una datación media del año 1342. El laboratorio en Zúrich lo dató entre 1288 y en 1336, o sea, una datación media de 1312, ¿no? Y la Universidad de Oxford la dató entre el 1220 y 1270, con una datación media de 1238. O sea, los resultados fueron, para acabar pronto con tanto número, muy parecidos. O sea, los 3 laboratorios le atinaron con alguna diferencia por el procedimiento de la misma datación y por el mismo sistema en la que se hace esto, pero fueron resultados muy, muy parecidos. En definitiva, la estadística muestra que hay una probabilidad del 95% de que la tela sea del periodo comprendido entre 1262 y 1312 o entre 1353 y 1384. Estos periodos, fíjense qué chistoso, qué curioso, coinciden con la aparición histórica de la sábana en 1353, cuando el caballero Godofredo de Charny la donó a Lirey. Un año después de la datación, la revista científica Nature, de incuestionable seriedad y prestigio internacional, publicó el artículo donde se demuestra que la sábana santa es una pieza del siglo XIV. Y dice, en inglés voy a tratar de traducirlo, una muy pequeña cantidad de muestras de la sábana santa de Turín han sido datadas con un acelerador espectrométrico de masa en los laboratorios de Arizona, Oxford y Zúrich. Como control, 3 muestras que habían sido ya datadas independientemente fueron también puestas en este experimento. Los resultados proveen una conclusión evidente que el lino del sudario de Turín es medieval. A esto llegó como conclusión la revista Nature, que para los que entienden de esto, es una revista donde se publican los avances científicos en medicina y de otra naturaleza más importantes. Y los que publican en esta revista son siempre gente que ha tenido un premio Nobel en medicina, o que sus papers, como se les dice a estos trabajos de investigación, son reconocidos
mundialmente. Bueno, para resumir, la revista Nature es de un prestigio inmenso dentro de la comunidad científica, ¿no? El 31 de octubre del año de la datación, el cardenal Ballestero anunció oficialmente la noticia. Este resultado devastó a los sinodólogos y desacreditó a sus científicos. Pero se repusieron, y buscaron por todos los medios invalidar la datación. Fíjense nada más. El primer argumento esgrimido fue adjudicar a los laboratorios intenciones persecutorias contra el Vaticano. Según esto, era un complot con sobornos incluidos para falsear los resultados. Como esto no funcionó, sugirieron que el contenido del carbono 14 de la tela fue alterado por el incendio que puso al rojo vivo el cofre que la contenía, lo que llevó a una datación más reciente. Esto fue rápido y fácilmente desmentido por pruebas de laboratorio. En el 2002, Raymond Rogers, experto en química y miembro del equipo que la estudió, sostuvo que la muestra cortada del sudario de Turín en 1988 habría sido tomada de un área de lienzo que había sido vuelta a tejer durante la Edad Moderna, cuando las clarisas repararon con parches el daño por el incendio. En dicha área se había mezclado de manera muy sutil, imperceptible a la vista, tejido moderno con antiguo, comprometiendo de esta manera la prueba de datación. Rogers escribió un artículo basado en los 32 hilos que él mismo había obtenido con cintas adhesivas de una muestra tomada de una esquina adyacente a la utilizada para la datación por el carbono 14 y en otra muestra más proveniente del centro de la que fue utilizada para la datación. El cardenal Ballestero, custodio del sudario, autorizó estas pruebas. Thermoquímica Acta aceptó el análisis de Rogers en enero del 2005. Entre otras cosas, Rogers basaba su afirmación en que había fibras de algodón entrelazadas con el lino que no se encontraban en el resto del sudario. También afirmó que la presencia de vanilina, un compuesto originado por la descomposición térmica de la lignina, un polímero complejo integrante del algodón, daba fechas más recientes para las hebras procedentes de la datación que para las del resto del tejido. Este compuesto suele encontrarse en materiales medievales, pero no en telas más antiguas, ya que disminuye con el tiempo. Sin embargo, el señor Berger y el señor Schaffersman, como la mayoría de los expertos textiles, sostienen que el método de la vanilina no es fiable y no ha sido utilizado nunca para determinar la fecha de artefactos antiguos. Diferentes autores, contrarios a la autenticidad, no admiten la tesis de Rogers, entre otras cosas, por hallar errores en sus cálculos. Como les digo, siempre que hay un estudio serio al respecto, siempre sale un pseudocientífico o alguien pagado o sobornado o con una fe religiosa muy férrea para tratar de desmentir lo que la misma ciencia está demostrando como cierto, ¿no? Otro de los argumentos usados para cuestionar la datación por radiocarbono fue el de los residuos bacterianos, ya que hay varios ejemplos de objetos antiguos cuya datación resultó ser inexacta, especialmente en los orígenes de la radiometría. El caso más notable se dio en 1970, cuando se dataron los huesos de una momia del Museo Británico unos 800 a 1000 años antes que su envoltura. Se ha dicho que la esquina utilizada para la datación de esta sábana santa habría sido más manoseada que el resto de la tela, aumentando el riesgo de contaminación por bacterias y otros residuos. Las bacterias y sus desechos, bacterias muertas y estos subproductos, contienen carbono, lo que acercaría a nuestros días la fecha radiométrica. Esta hipótesis es fundamentalmente defendida por Leoncio Garza Valdés, pediatra y microbiólogo aficionado mexicano, quien sostiene que la datación por carbono 14 dio datos falsos debido a la presencia importante de microorganismos que formaron una capa bioplástica. Vamos a darle un traguito al café. El físico nuclear Harry E. Gove, de la Universidad de Rochester, inventor del método de datación por radiocarbono que se utilizó en 1988, pues sí admitió esta posibilidad. Según él, si esta cubierta fuera lo bastante gruesa, podría haber producido unas fechas más recientes que las reales. Sin embargo, el mismo Gove
sostuvo que las pruebas para respaldar tal afirmación eran parciales y no concluyentes y no eran aplicables al lienzo de Turín. Roger Sparks, experto en radiocarbono, y otros científicos han opinado que para que una contaminación bacteriana medieval produjera un error de 13 siglos, pues haría falta una capa bioplástica del doble del peso de la muestra. Ya que esto puede detectarse fácilmente, se examinaron varias fibras en el Centro Nacional de Excelencia de la Fundación de Ciencias de Espectrometría de Masas de la Universidad de Nebraska. El examen piromásico espectrométrico no detectó ningún tipo de polímero bioplástico en las fibras, ya fueran estas de la imagen o de otras zonas del sudario. A su vez, el análisis de microsondas láser Raman, efectuado en Instruments S.A. Inc. en Metuchen, Nueva Jersey, arrojó también resultados negativos. O sea, lo que admitía este señor que la muestra estaba contaminada con una capa bioplástica es completamente erróneo y ha sido demostrado abiertamente. Con lo que se concluye, a reserva de otros estudios posteriores, que esta sábana de Turín fue efectivamente inventada, fabricada y presentada hacia 1350 y tantos, ¿no? Pero, ¿qué dice el Internet acerca de esto? Muy curioso lo que la gente cree cuando se publica en Internet, ¿verdad? ¿Traguito al café? Hay un escrito en Internet que circula profusamente sobre la sábana santa de Turín y que dice así, lo voy a leer textualmente. Un grupo de la NASA comprobó la absoluta ausencia de pigmentos, tintas u otros medios de pintura en la sábana santa. No hay imagen del cuerpo bajo las manchas de sangre, por lo tanto, la imagen se formó después de las manchas de sangre. La imagen del cuerpo del hombre de la sábana no está hecha manualmente, no es una pintura ni una quemadura. Las quemaduras existentes no son parte de la imagen, sino que fueron causadas por un incendio en 1532. Sigue diciendo este escrito. El origen de la misma es un enigma científico que todavía no se ha resuelto. No se conocen los mecanismos físico-químicos que han producido esta oxidación y deshidratación de las fibras más superficiales del tejido. Sobre la sábana no hay huellas de pigmentos colorantes. La imagen es el resultado de deshidratación y oxidación de la celulosa contenida en las fibras en la superficie de la tela. Pero ¿cómo se formó? Es un misterio. Esto es lo que dice el escrito que aparece en Internet sobre la sábana santa. ¿Qué hay de verdad en esto? La sábana santa, sí, fue un asunto exclusivamente religioso hasta que a finales de los años 70 se comenzó a decir que la NASA la había examinado. La información llegó a España y a todo el mundo a través de la revista esotérica Karma 7 y otras publicaciones en el resto del planeta, ¿no? Y hay hasta videos que hablan sobre este estudio supuesto de la NASA. La investigación corrió a cargo de nuestro conocido STURP, que es este grupo de científicos, pseudocientíficos y analistas que aseguran que la sábana santa es auténtica, vinculado a la religiosa hermandad del Santo Sudario, ¿no? Del que formaba parte a título particular a algunas personas vinculadas a la NASA. Lo que se sabe es que en este grupo que pseudo estudió el manto de Turín había gente que había trabajado alguna vez para algunas empresas que eran contratistas de la Agencia Espacial Americana, pero la NASA nunca examinó el lienzo de Turín. Este grupo interdisciplinario con finalidad religiosa no perseguía analizar la pieza, sino demostrar su origen milagroso. No adaptar los datos experimentales a lo que esperaban los miembros de este grupo costó, como ya vimos, al microanalista forense Walter McCrow su expulsión del grupo. Ahora, es de ley reconocer y aplaudir lo siguiente, ¿eh? Veamos esto con detenimiento.
La Iglesia Católica no se ha pronunciado nunca de manera oficial sobre la autenticidad del sudario. Ningún papa ha ratificado su autenticidad. En 1988, a partir del conocimiento de los resultados de radiocarbono, el arzobispo de Turín, el cardenal Anastasio Ballestero, no tuvo más remedio que confirmar oficialmente que la famosa sábana santa es falsa, ¿no? La reliquia procede de la Edad Media y no de los tiempos de Cristo. El arzobispo añadió que, dejando a la ciencia la valoración de estos resultados, la Iglesia seguirá venerando la reliquia. ¿Por qué? Porque es un negocio. Y continúa, según este arzobispo de Turín, el cardenal Anastasio Ballestero, continúa siendo objeto de culto de los fieles. Es más la tradición que la verdad, ¿no? Como en muchos otros casos de veneración sobre reliquias y sobre imágenes milagrosas, la tradición hace tanta fuerza que es imposible ir en contra de esto, ¿no? Ya lo vimos con las apariciones de la Virgen, de las cuales ya hablamos. Lo vimos con el podcast que hicimos acerca de la Virgen de Guadalupe, acerca de que en ese tiempo, cuando se apareció la Virgen de Guadalupe en 1531, la Iglesia misma azotaba a los indígenas que veneraban esta imagen, diciéndoles que era una imagen falsa, pero fue tal la fuerza de esta tradición oral y de esta fe, podríamos decir brutal, que este culto de los fieles hacia estas imágenes es más poderosa que la verdad, ¿no? En dicho lienzo, el valor de la imagen es preeminente respecto al eventual valor histórico del mismo, agregó este señor Ballesteros, ¿no? También en 1998, el Papa Juan Pablo II declaró, y lo voy a leer: dado que no es una cuestión de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre estas cuestiones. Ella confía a los científicos la tarea de continuar investigando de manera que se pueda encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas relacionadas con esta sábana, lo cual, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor después de haber sido bajado de la cruz. La Iglesia insta a que la sábana santa se estudie sin posiciones preestablecidas que den por descontado resultados que no son tales. Ella los invita a actuar con libertad interior y respeto atento, tanto para la metodología científica como para la sensibilidad de los creyentes. O sea, lo que decía Juan Pablo II era, pues déjenle a la ciencia el estudio de esta sábana, pero mientras síganle rezando, ¿no? Porque el negocio, como hemos visto en este tipo de reliquias, es mucho y es una fuente de ingreso muy importante para la Iglesia Católica. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, mi estimado amigo escucha de esta fosa escéptica, para llegarle a mis conclusiones y hacer unos comentarios adicionales al respecto. Un traguito al café y regreso. Sí, regreso. Más rápido que una lechuga, como decía el Chapulín Colorado. He regresado y quisiera concluir con esto. Una cantidad muy importante de estudios se hicieron sobre este lino, sobre esta tela. Para nosotros de formación racional y científica, como es mi caso, resultan definitorios los estudios radioisotópicos que datan el origen del manto en el siglo XIV. ¿Cómo se generó la imagen? Ese es un tema secundario y que no nos preocupa mucho, la verdad. No es tan importante el hecho de saber cómo se hizo, sino saber en cuándo se hizo, que son dos fuentes completamente apartadas, ¿no? Es un tema secundario, el de verdad, el cómo se generó la imagen.
Ya se descubrirá. La ciencia, cuando tome el tema de nuevo, con los avances que hay ahora en ciencia y tecnología de este tipo de cosas, pues podrá tener un resultado más puntual sobre el cómo se hizo, ¿verdad? El Santo Sudario, para concluir, el Santo Sudario de Turín es falso. Forma parte de las tantas mentiras que propagó a lo largo de los siglos la Iglesia Católica, pues para convencer a sus incautos fieles que ella tiene la palabra de Dios y que deben obedecer sus preceptos. Y por esa vía, pues consolidar su poder. Y de paso, ¿verdad? Y como una fuente inagotable de ingreso, pues hacerlo de una manera comercial, ¿verdad? Hablaremos después en otras fosas escépticas acerca de estas reliquias y de estas muestras de fe que aún sabiendo que no son ciertas, la gente lo sigue y muchas veces es como le digo, una fuente de ingreso importante para la Iglesia Católica. El dedo de un santo, la espada de fulanito, la túnica de tal, la madera en donde supuestamente fue clavado el cuerpo de Jesús, espinas de la corona, y hay unas extrañísimas, como les platicaba yo el otro día, como el prepucio del niño Jesús o el calostro de la Virgen María, y hay un montón de cosas, ¿no? Hígados, partes del cuerpo, dedos, huesos, que después veremos a detalle, ¿no? Una recomendación nada más para terminar. Para una pormenorizada historia de esta reliquia, una descripción detallada de todas las etapas por las que se pasó su estudio y anécdotas que hay al respecto, les voy a recomendar la lectura de un libro que se llama, no acostumbro mucho a recomendar libros, pero este es muy interesante, se llama El fraude de la sábana santa y las reliquias de Cristo, que es de la editorial Planeta, que fue publicado en el 2010 de Juan Eslava Galán, que es un doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Granada en España, y que habla sobre este tipo de reliquias y en particular sobre la sábana santa de Turín. Muy interesante, y se los dejo como una recomendación de esta fosa escéptica para el que lo quiera. No sé si se pueda bajar por internet, pero creo que sí. Ya nos vamos. Me da mucho gusto siguiendo ¿cómo se llama? La recomendación de mi amigo de iVoox o iVoox, como quieran ustedes decir, acerca de no poner tanta música, irme más a la carnita. Pues así lo hicimos. Déjenme su comentario acerca si le quieren que le sigamos por el lado de la música o si quieren que así, más directito, más tranquilo, hagamos estas fosas escépticas en lo sucesivo. Mi nombre es Alfonso Villalpando. Sígansela pasando bien. Voy a hacer otras fosas escépticas acerca de este tipo de situaciones, de reliquias y de cosas, de mitos de la iglesia y de las religiones. Y si tienen ustedes algún tema en específico que quieran que yo me meta y me zambulla y me sumerja, díganmelo por medio de estos comentarios en iVoox y en Spreaker, y con mucho gusto tratamos el tema que ustedes quieran. Por ahí me dejaron uno acerca de una asociación que hay sobre hijos de sacerdotes. No he tenido tiempo de meterme en eso, pero con mucho gusto lo trataré en alguna fosa posterior. Por mi parte, pues es todo. Sígansela pasando bien, cuídense. Esto de la pandemia está en su máximo. Y para acabar, pues sí voy a poner musiquita. No me quito todavía esa cosa. Y vamos a poner musiquita y ya es el final de la fosa escéptica del día de hoy. Que la pasen bien.
Gracias por escuchar este episodio de La Fosa Escéptica. Recuerda que nos puedes encontrar en Spreaker, iVoox, iTunes y Spotify. Hasta la próxima.